Líbranos, que sumus Domine, ab omnibus males. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Entonces, si gustas, comenzamos a entrar en lo que es la esencia del ministerio petrino. Pero me está faltando que lea nuevamente lo de Ratzinger. Sí, voy a empezar por ahí, porque Ratzinger pues es el gran maestro, el gran teólogo, dentro de los pontífices ha sido el que más ascendencia teológica ha tenido, eso hay que subrayarlo, ¿verdad? Es reconocido, no hay nadie que no reconozca la profundidad teológica del cardenal Ratzinger. Y él dice en un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, voy a leer un poquito, primero voy a decir cuál es este documento. Dice, a ver, permíteme, Congregación para la Doctrina de la Fe, se llevó a cabo un simposio, una reunión en el Vaticano, la Congregación de la Fe lo organizó, y se llama El primado del sucesor de Pedro en el misterio de la Iglesia. Y la parte que él toca es consideraciones. Esas consideraciones son relativamente breves, publicadas en 1998, y de ahí voy a leer brevemente lo que sería la finalidad del ministerio petrino, que es confirmar en la fe. O sea, ¿cuál es la finalidad del papado? La finalidad del papado no son los estados pontificios en siglos pasados, no es el estado de la Ciudad del Vaticano en el siglo presente, no son, diríamos, cuestiones accidentales, sino la finalidad es confirmar en la fe. Y ese confirmar en la fe para la salvación, para la salus animarum. Es una síntesis. Confirmar en la fe para la salus animarum. Jesús le da ese ministerio. Tú, una vez convertido, una vez que te has convertido, confirma a tus hermanos. Y yo lo siento como un mandato. O sea, es una orden. Así es, diríamos para el buen entendedor pocas palabras, ¿verdad? Es decir, claro que es un mandato, porque pues todo en la salvación es un mandato, y es precisamente para todo lo que es la salvación de las almas, la salus animarum. Nos dice Evangelii Nunciandi, número 14 del Papa Pablo VI, la iglesia existe para evangelizar, y la misión de la iglesia es evangelizar para la salvación. La misión de la iglesia, por eso se llama misión salvífica, es la salvación que trajo Cristo. No hay otra misión. Y
precisamente el ministerio petrino es para confirmar en la fe y para la salvación. Entonces voy a leer textualmente lo que dice el cardenal Ratzinger en este documento, Consideraciones sobre el ministerio petrino, publicado en 1998. En el número 4b dice el cardenal Ratzinger: en el designio divino sobre el primado de San Pedro, como oficio confiado personalmente a Pedro, príncipe de los apóstoles, para que fuera transmitido a sus sucesores, por lo tanto a todos los papas, se manifiesta ya la finalidad del carisma petrino. ¿Cuál es esa finalidad de ese carisma petrino? La unidad de fe y de comunión. La unidad de fe y de comunión de todos los creyentes. Y dice a continuación: por eso tiene una gracia ministerial, que le llamamos gracia de Estado también, gracia ministerial específica para servir a la unidad de fe y de comunión que es necesaria para el cumplimiento de la misión salvífica de la Iglesia. Confirmación en la fe, salvación, unidad de fe y de comunión. Y más adelantito dice otra cosa importante, número 7, en el número 7 dice: el ejercicio del ministerio petrino, para que no pierda su autenticidad y transparencia, debe entenderse a partir del Evangelio, claro, de lo que Cristo le dijo a San Pedro, o sea, de su esencial inserción en el misterio salvífico de Cristo y en la edificación de la Iglesia. O sea, solo en lo salvífico de Cristo se entiende el ministerio de San Pedro. Y entonces lo que viene ya es lo muy ilustrativo. El romano pontífice, como todos los fieles, está subordinado a la palabra de Dios. Esto es, entonces ya estamos respondiendo a lo que decíamos, no se trata de una infalibilidad discrecional que se puede aplicar a todo, sino está al servicio de lo que Cristo quiso, es decir, la salvación. Entonces dice, está subordinado a la palabra de Dios, y esto es teología de la Dei Verbum, de esta constitución del Vaticano II, constitución sobre la divina revelación, y que dice algo muy interesante, ¿verdad? Que el magisterio de la Iglesia no es palabra de Dios. Eso es algo muy importante. Enseñanza del Vaticano II, sino en la palabra de Dios consiste en Sagrada Escritura y tradición, o la Sagrada Escritura entendida en la tradición de siempre. Esa es la palabra de Dios, el depósito de la fe. Y el magisterio está al servicio, nos dice Dei Verbum, de la palabra de Dios. No está por encima de la palabra de Dios. No es palabra de Dios, no, está al servicio. ¿Y cuál es el servicio? La transmisión fiel. La transmisión fiel de todo lo que se recibió de la palabra de Dios. Entonces retomo, el romano pontífice, como todos los fieles, está obligado, está subordinado a la palabra de Dios. Está diciendo cardenal Ratzinger en este documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y que debemos saber que estos documentos están bajo la aprobación del Papa Juan Pablo II. Está entonces nuevamente el romano pontífice, como todos los fieles, está subordinado a la palabra de Dios. 1. A la fe católica, es lo que tú decías, Rafael, a todo el magisterio anterior, a la fe católica. Y es garante, eso es algo muy interesante, de la obediencia de la Iglesia. Y en este sentido, servus servorum, garante de la obediencia de la Iglesia, que todos en la Iglesia obedezcamos a la palabra de Dios. Entonces, lo que sigue, muy ilustrativo, el Papa no decide según su arbitrio. Ahí está, no es discrecional, no es porque él quiere o no, sino puede tener una opinión personal, eso sí es expresión personal, pero como ministerio petrino no decide según su arbitrio, sino que es portavoz de la voluntad del Señor, que habla al hombre en la escritura vivida e interpretada por la tradición. Ahí está, palabra de Dios, Sagrada Escritura y tradición.
En otras palabras, la episcopé, es decir, la episcopalidad, es decir, que San Pedro es el obispo de Roma y en ese sentido preside a toda la iglesia. La episcopé del primado tiene los límites, ya está hablando de unos límites, de una delimitación, que proceden de la ley divina, no está por encima de la palabra de Dios ni de la ley divina, no podría decir nada contra la palabra de Dios ni nada contra la ley divina. Tiene los límites que proceden de la ley divina y de la inviolable constitución divina de la iglesia contenida en la revelación. No puede cambiar, por ejemplo, lo que Cristo quiso que fuera la iglesia. Y remata, el sucesor de Pedro es la roca, y aquí viene algo muy importante, que contra la arbitrariedad y el conformismo, o sea, precisamente el ministerio de Pedro es ir contra la arbitrariedad y el conformismo y garantizar una rigurosa fidelidad a la palabra de Dios, no que cada quien la interprete como quiera, sino una rigurosa fidelidad a la palabra de Dios. De ahí se sigue también el carácter martirológico de su primado, que implica el testimonio personal de la obediencia en la cruz. Sí, Jesús le dice en Juan 21, cuando ya Pedro es perdonado por la triple confesión del amor, Jesús le dice, cuando eras joven, pues hacías lo que tú querías, cuando seas viejo, otro te ceñirá. Y dice San Juan en el Evangelio, se lo dijo para indicar con qué género de muerte habría de glorificar a Dios, es decir, en la obediencia de la cruz. Y crucificado, ese es el altísimo honor para San Pedro, quiso morir él, crucificado de cabeza, para no morir crucificado como su Señor, para que a nadie se le fuera a ocurrir una papolatría y decir una veneración a Pedro porque murió crucificado como mi Señor, para que vean que eso era absolutamente distinto. Él tiene eso que es grande de San Pedro, decir, a mí me crucifican, pero de cabeza, no como mi Señor. Esto es la teología del cardenal Ratzinger. Tremenda, tremenda. Y se me viene a la mente, pero como para bajar esto al nivel de los que andamos a pie en las parroquias. Cuando el Señor dice que el que deja a su mujer y se une a otra o se casa con otra comete adulterio, está totalmente en desacuerdo lo que afirma Amoris Laetitia y la interpretación de los obispos de Buenos Aires, a la cual el Papa Francisco, el Señor lo tenga en su gloria y es el deseo de todos, llega a decir que no hay otra interpretación, que el texto es buenísimo y que no hay otra interpretación, es decir, que se contradice de alguna manera allí lo establecido por el Señor. Entonces, ¿a quién debo yo creerle? Sí. Bueno, son preguntas muy acuciantes, pero diríamos, en primer lugar, en Amoris Laetitia, técnicamente no llega a haber una negación de estas palabras de Jesús. Hay como ambigüedad, eso ha sido muy señalado por muchos especialistas, pero donde sí hay total claridad y total, diríamos, transgresión de lo que dice nuestro Señor Jesucristo, es en la carta de los obispos de Buenos Aires. Ahí sí claramente se dice que una pareja que no son esposos y que no guardan la castidad podrían en algún momento recibir los sacramentos. Entonces, aquí lo que se quiere decir es que Jesús, cuando dice alguien se une a otra mujer que no es su esposa, comete adulterio. Por supuesto, estamos entendiendo como que es consciente de su pecado y que conscientemente así lo realiza, y sabemos lo que dice Jesús: se casa con otra, comete adulterio. Y él de ambos, lo dice de la mujer y lo dice del hombre también, comete adulterio. Y cuando se dice, bueno,
aunque no guarden castidad, es decir, están viviendo conyugalmente con alguien que no es su esposo o su esposa, teniendo un vínculo matrimonial, sacramental, canónico, vigente, entonces, es decir, no se ha muerto el esposo o la esposa, porque eso es hasta que la muerte los separe, entonces cometen adulterio, y si cometen adulterio no podrían recibir la comunión, ni podría alguien absolverlos cuando no hay arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, lo que se dice ya muy concretamente es, se puede, si ellos se arrepienten y dicen, y es la condición, me voy a separar, no voy a tener una vida conyugal, ¿verdad? O dicen vulgarmente, viven en castidad, pues entonces se les puede dar la absolución y la comunión, de otra manera no se puede. Entonces, eso es para responder concretamente la pregunta, y simplemente lo vamos a ver más adelantito en los desafíos, pero lo que hace el cardenal Ratzinger es decir que hay una norma apostólica inquebrantable. O sea, no puede haber ningún concilio, ningún papa que pueda atentar contra la norma apostólica. La norma apostólica es cómo vivió la iglesia primitiva, cómo vivió el evangelio, porque es como se lo dieron los apóstoles, y a los apóstoles se los dio Cristo. Y nadie en la iglesia puede, nadie tiene el poder de hacer que en la iglesia viva de otra forma que no es como la iglesia apostólica lo determinó. Nunca se puede ir en contra de esa norma apostólica. En contra no se puede ir. Entonces, no en balde decimos, y lo decimos como profesión de fe, creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. En eso consiste la norma apostólica, lo que vivió la iglesia en la comunidad primitiva. Entonces, es algo muy importante, a veces no siempre conocido. Entonces, antes de continuar, no sé si vamos bien hasta allí. Sí, yo lo que agregaría ahí, para tener clara la norma apostólica, San Pablo nos los deja un filtro muy claro y muy preciso. Gálatas, yo no dejo de citar Gálatas 1, 8 y 9 allí. Sí. No entremos en el texto porque ya lo he dicho muchas veces, y el que quiera que vaya a su Biblia y lo busque. Sí. Así que podemos avanzar y creo que vamos bien. Hasta el momento tenemos 1 hora, Monseñor. Sí. Podemos continuar, tú me dices, y sí, cortamos o volvemos, o se puede continuar también después, pero sí es muy importante ir aclarando ciertas cosas, ¿verdad? Por aquí nos quedan los criterios agustinianos. Sí, también esto quería hablar, pero antes quería poner un ejemplo. Tú me dices si es necesario que hagamos ya una pausa y después continuaremos, con mucho gusto, porque tú conoces el auditorio, y pues obviamente también estos temas requieren un poquito de estudio más despacio. Simplemente quisiera poner un ejemplo moderno, relativamente moderno, sobre este caso de la norma apostólica y de que nadie la puede infringir, nadie, absolutamente nadie en la iglesia. Se hace absolutamente necesario, Monseñor. Hágalo, por favor. Sí, el caso muy reciente y que va a tener y que tiene consecuencias, tiene mucha enseñanza, es un documento de 1994 que se llama Ordinatio, se escribe Ordinatio Sacerdotalis, de San Juan Pablo II. Y con ese documento, San Juan Pablo II dice que las mujeres, que la iglesia no tiene la facultad de ordenar a las mujeres, a ordenarlas sacerdotes. Y obviamente el sacerdocio en la iglesia se entiende episcopado y presbiterado, ¿verdad?
El diaconado es orden sagrado, también es parte del orden sagrado, pero no es sacerdocio. No son sacerdotes en tercer grado. Solamente existen 2 grados en la iglesia, los obispos y los presbíteros. Y San Juan Pablo II, de una vez y para siempre, dice: quiero que esto quede como verdad irreformable, de forma definitiva, para el presente y para el futuro. La iglesia no tiene la facultad de ordenar a las mujeres. Entonces, qué inteligencia de San Juan Pablo II, qué precisión, seguramente el cardenal Ratzinger apoyándolo en todos los conceptos, ¿verdad? Pero qué precisión. Entonces, analicemos. La iglesia no dice, no puede ordenar a las mujeres porque es una discriminación, de ninguna manera. ¿Qué le falta a las mujeres para ser ordenadas sacerdotes que sí tienen los hombres? ¿No? En la naturaleza somos básicamente la dignidad humana y la naturaleza humana es la misma. ¿Qué le falta? Nada. Entonces, ¿podrían ser sacerdotes? Pues si Dios quisiera, sí. ¿Por qué no lo fueron? No lo sabemos. A ciencia cierta. Hay indicios. Santo Tomás dice, bueno, porque Jesús fue hombre, fue varón, etcétera. Hay indicios, pero San Juan Pablo II no va a esas razones, sino San Juan Pablo II dice, miren, yo represento a la iglesia y represento a la iglesia apostólica y creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica. Y en esa apostolicidad, la iglesia no recibió la facultad de ordenar mujeres, no lo hizo así el Señor. ¿Por qué? Yo no soy el Señor. Ahora me surge ahí una gran pregunta. ¿Desde cuándo en la iglesia hay la inquietud y el hacer lobby, por usar un término moderno, para que la mujer sea sacerdote? Yo no lo recuerdo. En San Juan Pablo II se lo presentarían seguramente y por eso dio respuesta. Pero antes de San Juan Pablo II ya había esa tendencia dentro de la iglesia. Diríamos que es reciente, porque diríamos que es del siglo XX, y en tiempos de San Juan Pablo II sí había algunas inquietudes de ese tipo, heterodoxas, había muchas inquietudes fuera de lo que la iglesia siempre ha propuesto, y por eso San Juan Pablo II quiso iluminar, pero no solo iluminar, hizo todo un estudio profundísimo, le ayudó el cardenal Ratzinger, y se llegó a ese documento que es definitivo, es irreformable, no se puede pasar por ahí, es imposible hacerlo, imposible. Y ese es el ejemplo de lo que estamos diciendo a la iglesia apostólica. Juan Pablo II, diríamos, se declara incompetente en cuanto papa para hacer una reforma de eso. O sea, perdónenme, yo solo soy el papa, estoy exagerando, perdón. Solo soy el Papa, el fundador es Cristo, el Señor es Cristo, el que manda es Cristo. Yo soy el Papa, represento a Cristo, pero Cristo nunca le dio la autoridad a la iglesia para ordenar mujeres. Y son 2000 años y nunca se ha hecho y está más que examinado el tema. Entonces yo, Juan Pablo II, Papa, con toda la formalidad y el peso del papado, les digo que no tenemos la autoridad, y si no la tiene el Papa, no la tiene nadie, para ordenar, para que yo emplee esto que recibí, este tesoro que llevamos en vasijas de barro, que dice San Pablo, para transmitirlo a las mujeres. Y la iglesia declara en su teología que es inválido. Entonces, si alguien dice, no es que diga es ilícito, ¿verdad? Sino que alguien si dice, bueno, se va a ordenar una mujer y entonces ya es sacerdote, estuvo mal, fue ilícito, pero lo es. No es así, es inválido, es inválido. Entonces, es como las ordenaciones de Monseñor Lefebvre, se declararon ilícitas, o sea, como decir, no estuvieron bien, no estuvieron de acuerdo a lo que siempre se hace, pero son válidas. Jamás la iglesia puso en duda la validez. Aquí, de entrada, son inválidas, porque la iglesia jamás ha hecho algo semejante y Juan Pablo II declara y dice, no hemos tenido la facultad. Entonces, eso no es así. Entonces, es un ejemplo de cómo el Papa
respeta, no dice yo soy el Papa y puedo determinar lo que yo quiera, me pareció bien en este siglo XX o hasta el siglo XXI ya decir muy bien, ya es hora de que las mujeres se integren, etcétera. No, no es algo discrecional, es algo que tiene que hacer en la obediencia de la fe, obedecer el Papa, el mandato que le dio Jesús. No puede ser de otra manera. Entonces, esto es un ejemplo de la norma apostólica. Y si así seguimos, ¿verdad? Si dices que el Papa ya le gustó mucho y ahora en México una vez dijeron, ¿verdad? En lugar de hacer consagración con vino, que se haga con tequila para inculturarnos, ¿verdad? No se tortilla. Puede. Y tortilla, claro, eso dijeron. Y tortilla la hostia, ¿verdad? Tortilla muy mexicana. No se puede, o sea, esa autoridad no la recibió, aunque fuera un papa mexicano y dijera, oye, a mí me gusta mucho la tortilla y el tequila, no se puede, es imposible hacerlo, no se puede. Nada que vaya contra la norma apostólica. Hay 7 sacramentos definidos, ni más ni menos, no se pueden hacer más. No se puede. Perfectamente. Ahora, me surge ahí una curiosidad, porque en la sinodalidad, en el sínodo de la sinodalidad, este fue un punto que todavía hay obispos alrededor del mundo que quieren empujar hacia la ordenación, y lo dicen abierta y públicamente, la ordenación de mujeres. O sea, ¿cómo podemos fiarnos de un obispo que quiera ir en contra de la apostolicidad? Yo diría, si hiciéramos la exageración muy grande, ¿verdad? O sea, si alguien ordena literalmente, primero hay una excomunión automática establecida por la iglesia, al que intente, se llama atentar ordenación, que no sería válido, ¿verdad? Porque no es ni la materia ni la forma, nada de lo que la iglesia ha hecho en 2000 años, no es una cosa menor, ¿verdad? Entonces, pero pensar que por la sinodalidad, esto es un equívoco. Sinodalidad en la iglesia ha habido siempre, desde hace 2000 años, porque sínodo pues eran los obispos que se juntaban para discernir algo, pero aquí es algo muy importante. La sinodalidad descubre la verdad o discierne la verdad que Dios nos ha dado. Inventa una verdad, de ninguna manera. Crea una verdad, de ninguna manera. Es discrecional, de ninguna manera. Discierne la verdad que ya está en la iglesia, sí, para aplicarla a determinadas circunstancias, sí, eso sí es correcto, ¿verdad? Pero no puede crear una verdad nueva. Entonces sería imposible que de la sinodalidad rectamente saliera una disposición de ordenar a las mujeres sacerdotes. Sería imposible. Y es que me parece, monseñor, que la verdad de salvación es revelada y no es por el vox populi, ni por el acordato de mayorías. Efectivamente, es la revelación. Aquí hay una distinción, nos adelantamos un poquito, ¿verdad? Pero hay una distinción, nuevamente, el magisterio no es palabra de Dios. El Papa jurisdiccionalmente, disciplinarmente, tiene una potestad inmediata, una jurisdicción inmediata que puede emplear libremente en el orden de gobierno, en el orden disciplinar, en el orden pastoral. En el orden doctrinal no es así, porque no es palabra de Dios, sino que ahí su función es de custodiar la verdad que ya preexiste. Su función es de discernir la verdad que ya preexiste, que es la revelación, y la función es demostrar cómo tal doctrina es revelada. Y eso, si no se puede hacer, pues no lo puede hacer nadie, ningún sínodo. O sea, así como yo te digo, nadie podrá decir es que Cristo no es Dios, porque eso está definido, Concilio de Nicea. Nadie lo podrá hacer, aunque diga es que ya se estudió mucho y ahora en la sinodalidad hablamos mucho, no se podría hacer. Una recta sinodalidad, San Juan Pablo II hacía sínodos por todos lados. Se llegó a decir simbólicamente que estábamos en una iglesia en estado de sínodo, se llegó a decir,
porque estaba al mismo tiempo el sínodo, hizo un sínodo por cada continente. Por Europa hizo 2 sínodos, son 6 sínodos. Hizo además un sínodo para el Líbano, aparte de los sínodos temáticos, muchísimos sínodos que hizo. Entonces llegaba un momento en que estaban en varios sínodos simultáneamente. Entonces la sinodalidad no es que sea mala, sino si está incorrectamente aplicada, se va a pensar que un tema se va a transformar a partir de lo sinodal. Imposible hacerlo. En aquello que es, otra vez acudiendo al maestro Agustín, aquello que es esencial. En aquello que es contingente, sí, siempre puede haber cambios. Ecclesia semper reformanda, siempre se está reformando porque se está adecuando en aquello que es accidental, pero en aquello que es esencial es absolutamente imposible cambiar las cosas. Entonces, aquí, bueno, sería adelantarnos, quizá lo dejamos para el próximo, pero ¿cuál es el ejercicio histórico del magisterio de la Iglesia? Por lo que estamos diciendo, poder de la infalibilidad no lo usó, por ejemplo, Benedicto XVI, gran teólogo, que yo sepa, no lo usó. Papa Francisco no lo usó. Juan Pablo II me parece que es uno de los momentos en que usa del magisterio infalible, ¿verdad? En materia doctrinal estoy hablando. Cuando habla del sacerdocio femenino que no tiene cabida. Así es. Y también yo diría cuando habló de la vida, eso sería otro temita para verlo en otro momento, pero se usan ciertas fórmulas, o sea, es algo tan serio, tan grave, que si hubiera un papa que quisiera hacer uso de la infalibilidad de manera inadecuada, en mi opinión teológica, y aquí le estoy poniendo y la sostengo, a 2 metros del balcón donde fuera a hacer una proclamación infalible que no fuera de acuerdo a la doctrina de la Iglesia, pues moriría. ¿Por qué? Porque Dios no lo puede permitir. Estoy hablando en extremos para que se dé uno cuenta. Pero es un poder tan grande, tan grave, que por eso en tantos años no se ha usado. Juan Pablo II 1 o 2 veces en 27 años, Benedicto no, Papa Francisco no, en el aspecto doctrinal, ¿verdad? Pero quiero decir, el último dogma súper reconocido, súper reconocido, es el de la asunción de la Virgen Santísima a los cielos, ¿verdad? Que se llevó a cabo el 1 de noviembre de 1950, y quiero decir cómo el Papa Pío XII, que es muchos historiadores dicen por encima de Juan Pablo II, que es el pontífice más grande del siglo XX, imaginemos de qué talla es Pío XII, preparó todo el Concilio Vaticano II, preparó la reforma litúrgica, en fin, los grandes temas del Vaticano II. Él mismo quería hacer un concilio, pero se cruzó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Internacionalizó la curia, internacionalizó el cardenalato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este grandísimo pontífice teólogo hace la definición dogmática, oigamos, no sin antes consultar al episcopado mundial. Pues él no dijo, yo ahorita pues es mucha mi devoción a la Virgen Santísima, que sí lo era, y entonces digo como dogma esto, es más, me retiré un mes de ejercicios espirituales y allí sentí que sí, y voy a hacer uso de este poder. No, con toda humildad y sabiendo que la Iglesia es un peso formidable, consultó a todos los obispos del mundo para decirles, pienso hacer esto, ¿hay alguna objeción? Y entonces dice un comentario histórico, cuando Pío XII consultó a los obispos si se podría definir la Asunción de María como dogma de fe, la unanimidad del pueblo de Dios se manifestó. Siguiéndonos solo a los obispos, se hizo una consulta, se recibieron 1,181 respuestas. Solo 6 dudaban de si esa verdad estaba revelada o no, no de si era verdad o no, si estaba revelada o no, son tecnicismos. Hubo otras 22 respuestas entre esos 1,181 que
que decían, no estamos de acuerdo, porque pensaban simplemente que la definición en ese momento no era oportuna. Otra vez, no porque no fuera verdad. Y las 1169 restantes eran plenamente afirmativas. Y con toda su autoridad de Pío XII hizo ese dogma. Ahora, lo leo brevemente. No todo, pero nada más la fórmula. Aquí está la fórmula que emplea Pío XII para hacer el dogma. Dice, por todo esto, después de que hace toda una fundamentación, eso es muy importante, se va a hacer una nueva doctrina, no es nada más que el Papa lo diga, por eso decía, como no es palabra de Dios, no es un acto de fe inmediatamente, directamente, sin fundamentación, sino que tiene que demostrar, fundamentar, que está, para que sea infalible, que está apoyado en la revelación, es decir, en la palabra de Dios, Sagrada Escritura y tradición. Y eso hace precisamente el Papa Pío XII y también el Papa Pío IX en el dogma de la Inmaculada Concepción. Pero el Papa Pío XII dice lo siguiente: por todo esto, después de haber elevado insistentemente a Dios nuestras preces suplicantes y de haber invocado la luz del Espíritu de la verdad, fíjense la fórmula, después de oración, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó su particular benevolencia a la Virgen María, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumento de la gloria de la misma Madre Augusta y para gozo y júbilo de toda la Iglesia. Ahora, fórmula, en virtud de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles, Pedro y Pablo, y nuestra, proclamamos, primera palabra, declaramos y definimos que es dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, Inmaculada Concepción, virginidad perpetua, Madre de Dios, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Hacer un dogma, una definición dogmática, no es una cosa discrecional. El Papa tiene que obedecer y fundamentar que necesariamente eso está en la revelación y que está acorde a la palabra de Dios. Excelente, me parece absolutamente ilustrativo, Monseñor, y le agradezco infinitamente porque nos da una visión real de que esto no es el antojo de un hermano, de una persona. Es, creo que movido, y la apelación que hace al Espíritu de la verdad, que es la promesa hecha por Cristo. Acabamos hoy jueves se está celebrando la ascensión del Señor, ¿verdad? Y lo que él dice antes es que conviene que él se vaya para que pueda enviarnos el Espíritu de la verdad. Así es, así es, así es. Bueno, terminando el puntito, ya me llevo un minuto nada más. Simplemente los criterios agustinianos para el pontífice, ¿verdad? Para un papa, no para este papa, ¿no? Criterios agustinianos. Uno, dice en los sermones de San Agustín Obispo, el sermón 171, dice así: el apóstol nos manda estar alegres, pero en el Señor, no en el mundo, porque como dice la Escritura, quien pretende ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Así como el hombre no puede servir a dos señores, así también nadie puede estar alegre en el mundo y en el Señor. Entonces, el Santo Padre, el Papa, en cuanto presenta la doctrina de Cristo, tarde o temprano, más temprano que tarde, va a ser atacado por el mundo, odiado por el mundo, y nos dice Cristo: ay de ustedes, los cristianos, que quieran quedar bien con el mundo,
que les aplaudan, porque entonces, dice Cristo, así trataron sus padres a los que mataron a los profetas, ¿verdad? Los profetas eran los que eran incómodos y no los quería el mundo, ¿verdad? Es un primer criterio agustiniano. Y luego otro tiene San Agustín, el Tratado de los Pastores. Es que es un doctor verdaderamente prolífico, el Tratado de los Pastores, y ahí habla de que el pastor tiene que dar la vida por sus ovejas y que tiene que decirle, indicarle el camino de la salvación y no ser como perro mudo. Tiene que indicar el camino de la salvación, y dice, sería un mal pastor si por quedar bien con el mundo o con sus oyentes no les dice lo que debe ser, sino los quiere agradar. Está el Tratado de los Pastores, y por lo tanto también con su ejemplo San Agustín fue buen pastor, combatió todas las herejías. Entonces termino diciendo que uno de los títulos que aparecen en el Anuario Pontificio y en todos lados es Servus Servorum, siervo de los siervos de Dios, y es lo que hizo también Cardenal Ratzinger, dice, ese es el título, servir a la palabra de Dios. Y entonces decimos en la misa, cum famulo tuo, es decir, con tu servidor, el Papa. Es decir, estamos con el Papa en cuanto que es servidor de Cristo, en cuanto que es fiel a Cristo, en cuanto que es, como nos decía el Cardenal Ratzinger, el que pone todo lo necesario para la obediencia en la fe en la iglesia. Ese es su ministerio, la confirmación en la fe y garantizar que la iglesia obedezca en la fe, que tenga la misma fe, unidad en la fe. Y finalmente, pues allí podría haber dos tipos de pastores, ¿verdad? Uno, el que fuera como un funcionario, todo funciona, el culto a la eficacia, ¿verdad? La curia romana es una eficacia muy grande, muy admirable. Hay toda una secretaría de Estado que le dice al Papa cuando va a recibir, ahí no hay equívocos de que el Papa reciba o no por accidente. La Secretaría de Estado se encarga de hacerle, en resumen, decirle quién es esta persona que viene a hablar con él y si decide recibirla o no. Tiene relaciones diplomáticas a través de la Secretaría de Estado con todas las embajadas del mundo, con todas las nunciaturas, estar al pendiente de un episcopado de casi 5,000 obispos y diócesis que hay, y hacer todos los discursos. Cada discurso que tiene el Papa sale publicado en 8 o 9 idiomas. Hay toda una sección, la sección española, inglesa, portuguesa, etcétera, en la Secretaría de Estado. Es toda una maquinaria, y podría entonces haber un culto a la eficacia en el sentido de que está presente en todos los ámbitos. El Papa, a través de la Secretaría de Estado, si muere un rey, un presidente, se manda un telegrama de condolencias, etcétera, etcétera, y se está al pendiente de todos los aniversarios, etcétera. Pero más allá de toda esta inmensa mole de trabajo, lo que hemos implorado a Dios y esperamos es todo un pastor que haga el discernimiento, y para eso se requiere tiempo, el discernimiento despacio. Como Pablo VI hizo todo un discernimiento para después darnos la Humane Vitae. Algunos lo acusan de haber sido muy dubitativo, pero es que el tema lo requería, hizo todo un discernimiento, se tomó todo el tiempo necesario para llegar a ciertas soluciones. Benedicto XVI pensó muy bien el Summorum Pontificum, no tomó una decisión que dejara a unos insatisfechos, otros no, sino quiso entender la sensibilidad de todo lo que estaba en juego. Entonces hay temas en los que se requiere discernimiento. De manera segura puedo decir que San Juan Pablo II tomó muy en serio la petición que le hacían de si se podían ordenar o no las mujeres. Se tomó un buen tiempo. Es hasta el 94, fíjense la fecha, hasta el 94 que sale ya su decisión final después de ver el discernimiento. Entonces, ese pastor que se toma todo el tiempo para hacer un discernimiento delicado, con tiempo de escucha. Los tiempos de Dios a veces no son nuestros tiempos, tiempo delicado de escucha para llegar a una conclusión final. Pedimos a Dios
que ilumine al Papa León XIV para que tenga toda esta sensibilidad de pastor, más allá de toda la gran maquinaria que es la curia romana, que le va a asegurar los discursos en distintos idiomas y con las distintas sensibilidades. Todo eso está muy bien, pero la guía final de nuestro pastor es la que todos deseamos que esté en plena consonancia con la palabra de Dios, con la palabra de Cristo y con el corazón de Cristo. Bendito y alabado sea el Señor. Monseñor, yo vuelvo a agradecerle. No me quedan sino palabras de agradecimiento por dedicarnos su tiempo a resolver todas estas inquietudes de manera tan precisa, tan clara, tan fundamentada. Así que muchísimas gracias en nombre personal y en nombre de todos los que nos alimentamos y nos educamos a través de sus intervenciones. Muchísimas gracias. Con gusto, con gusto. Muy bien. Pues creo que aquí debemos finalizar este segmento para dar continuidad a otro en un futuro muy mediano, muy cortito. Vamos a estar nuevamente porque tengo muchísimas dudas que he ido colectando a través de los comentarios y a través de los comentarios en el canal y comentarios a través de mis hermanos parroquianos y de muchas actividades que realizo en la iglesia. Así que a ustedes los espero en una próxima oportunidad y tendremos un tema de mucho interés para toda la Iglesia Universal.